El autor antes mencionado se transcribe las frases que sí. Los ingresos y los gastos consisten principalmente en dinero. El término finanza significa asuntos pecuniarios y su manejo. Finanzas públicas en su concepción moderna presupone la existencia de una economía monetaria. ¿Se acuerdan? Es que entonces la misma Corte de Constitucionalidad en esta sentencia nos dice a nosotros, bueno, y sí, cuando estamos hablando de finanzas estamos hablando de dinero. De dinero que va a ingresar, de dinero que va a salir. ¿Cuál es el impacto de ese dinero que va a ingresar? Que va a salir lo que recibimos nosotros como sociedad. Y si nos tocó pagar mucho impuesto de valor agregado, si nos tocó pagar mucho impuesto sobre la renta, y si no pagamos y nos vienen multas, eso es el dinero y al final va al Estado. Si el Estado cumple con sus funciones, va a gastar para que nosotros recibamos los servicios públicos. Por ejemplo, la Universidad de San Carlos es uno de los más importantes servicios que existen. Pero esto es imposible, por eso, de constitucionalidad de esta sentencia me parece muy interesante para poder ejemplificar la relación que hay entre el derecho constitucional y el derecho. Después tenemos el derecho financiero y su relación con el derecho internacional. ¿Qué es el derecho internacional? Ustedes ya están, ustedes pueden decir que no saben qué es el derecho. ¿Es el derecho internacional? La relación que existe entre Estados. ¿Y cuál sería la relación del derecho financiero con el derecho internacional? Podría ser también por parte de Estados tomamos a través de UNICEF está económicamente para ayuda humanitaria A Guatemala y a todos los países que tienen algún tipo, ¿sí? De cambios. Muy bien. La doble tributación. La doble tributación internacional, que nosotros no tenemos tratados de doble tributación internacional por el sistema tributario, nosotros no tenemos tratados de doble tributación internacional, pero que otros países sí lo tienen. También jóvenes en relación a las donaciones que dan los diferentes estados, por ejemplo, por medio de las diferentes instituciones globales proporcionan dinero a los otros estados, por ejemplo, con el tema de la guerra de Ucrania, nosotros hemos observado tal vez de una forma, podríamos decir, más identificadora, cómo intervienen los estados por medio del dinero, porque al final y al cabo nos están proporcionando el dinero para poder solucionar o crear conflictos a nivel institucional. Como por ejemplo, el conflicto que hay en este momento entre Palestina e Israel, vemos cómo Estados Unidos y toda la comunidad global está interviniendo, pero no solamente está interviniendo políticamente, sino que también por medio de fondos, por medio de dinero. Entonces, esta relación con el que entre el derecho internacional y el derecho financiero se relaciona precisamente con todo este tipo de relaciones que hay entre los estados y que veamos las macro consecuencias que tiene, porque naturalmente si no hubiera por medio de dinero, muchas guerras no existieran o no hubieran existido. Y lo vemos nosotros hoy. Las comunicaciones son tan rápidas que en tiempo real estamos viendo lo que está sucediendo y lo que está sucediendo. Si lo vean en el conflicto que nosotros acabamos de vivir, como por medio de las Naciones Unidas, por medio de Estados Unidos, la Comunidad Europea, nos fueron apoyando a la población para que al final pues, se cumpliera con lo que se decidió en las urnas. Guste o no guste, fue lo que decidió la población. Ahí el culpable es el que no votó, ¿verdad? Porque somos responsables por omisión, más que por acción. Entonces, pues, hay una relación bien estrecha, porque esos fondos vienen a los diferentes países. Disculpe que la interrumpa, no me quedó muy claro cuál es la relación entre el derecho financiero y el derecho internacional. ¿Qué más? Que no me quedó muy claro cómo es la relación entre el derecho financiero y el derecho internacional. Por los fondos, por el dinero.
por el dinero que inyectan vía donación y vía préstamo entre países, van de alguna manera incidiendo en la política de los países más, de todos los países que están en conflicto. Porque jóvenes se ha dicho incluso que la guerra es un negocio y que muchas veces se necesita crear guerras para que haya fluidez económica. O sea que es una relación muy estrecha. Después, jóvenes, tenemos la relación del derecho financiero con el derecho penal. Bueno, jóvenes, en la situación que estamos viviendo en este momento, que es el mejor ejemplo que podemos tener para identificar la relación que hay entre el derecho financiero y el derecho penal. ¿Por qué? Veamos, jóvenes, que en los últimos días hemos visto en las noticias que se han encontrado, o sea, hallazgos terribles en relación a que cantidades enormes de dinero fueron a otros lugares que no era a donde tenían que llegar. Todos estos hallazgos que nosotros hemos escuchado, jóvenes, la gran mayoría, si no el 99%, son constitutivos de delitos. ¿De dónde salió el dinero? De las arcas nacionales, del impuesto que nosotros pagamos, ese dinero que se tuvo que haber ido para carreteras, para educación, para salud, más que todo con la pandemia que pasamos, jóvenes, para otras instituciones, para otros, otras necesidades de la población, se fue a bolsillos particulares que se han enriquecido. Y como consecuencia de ese enriquecimiento, muchos pues no han logrado los objetivos que el Estado tampoco. Entonces, jóvenes, esta relación del derecho financiero con el derecho penal lo estamos viendo nosotros. Cada vez que leemos una de estas noticias, y más con lo que va a venir, en el sentido de cuántas personas van a ser acusadas, o sea, denunciadas, acusadas, y después vienen los procesos y relacionan todo este dinero que no se utilizó como se debería utilizar. Y si no, jóvenes, pues veamos al pasado cercano, en el 2015, cuando Otto Pérez Molina tuvo que renunciar, acaba de salir de la cárcel, tuvo que pagar 10 millones de quetzales para poder salir de la cárcel. Pero ¿por qué Otto Pérez Molina entró a la cárcel? ¿Qué fue lo que hizo Otto Pérez Molina para entrar a la cárcel? ¿Qué fue lo que hizo Roxana Valletti para entrar a la cárcel? No, de agua mágica. ¿Qué más? De agua mágica fue lo que hizo Valletti. Va. El agua mágica. El caso de la línea. Cualquiera que me diga. Por el caso de la línea. Pero, ¿qué es para ustedes lo que sucedió ahí? ¿Cómo ustedes lo definirían? Desvío de fondos, pero La corrupción. exacto. Corrupción, 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 corrupción. ¿Cuál es la consecuencia de esa corrupción que se vivió antes del 2015, que se vivió del 2015? Y que así se ha seguido viendo en los últimos 4 años de una forma más extrema, podríamos decir. ¿Y quién va a juzgar? No van a ser los jueces laborales, no van a ser los jueces civiles, ni siquiera los de la CC. Van a tener que conocer los jueces penales, porque ese dinero era del Estado, o sea, de todos nosotros como sociedad, que se necesitaba ese dinero para las políticas de desarrollo social, que se oyen tan como se llama, tan positivas, pero que no las logramos ver. ¿Por qué? Porque el dinero va por otro lugar. Entonces, jóvenes, yo creo que en relación a la relación, marca la redundancia, del derecho penal con el derecho financiero, pues no hay mucho que hacer. En los últimos años ha adquirido esa relación más importancia. Fíjense, jóvenes, que desde que se crea en los años 90, en la década de los 90, el delito de defraudación tributaria, fue cuando inició en Guatemala
esta relación más estrecha y más, podríamos decir, evidente del derecho financiero con el derecho penal, porque nosotros decíamos que se criminalizó la relación público-privada. Vamos a ver el otro semestre cómo se criminalizó esa relación público-privada. Entonces ingresó el derecho penal en el área del derecho financiero, en su parte del derecho tributario. Tanto es así que hoy hay un juzgado penal tributario que conoce solamente los delitos de los contribuyentes, delitos, no infracciones, delitos tributarios. Tiene su propia sala de apelaciones que conoce específicamente. Entonces, la relación cada vez más estrecha. Y derivado de lo sucedido en los últimos años en relación a lo que hicimos de fondos, pero realmente es otro el nombre que tiene, vamos a ver más esa relación del derecho financiero con el derecho penal. Es estrecha, como las que vimos anteriormente. Ustedes se dan cuenta entonces que la relación entre el derecho financiero con nuestras otras áreas del derecho es estrecha. No podríamos decir con cuál de las áreas del derecho financiero. ¿Por qué? Un alto grado de y el derecho financiero con el derecho privado. No, jóvenes, cuando hablamos de derecho privado, ¿de qué dijo? Ayer en el libro. ¿de qué estamos hablando cuando hablamos Es que yo no lo tengo. de derecho privado? Es derecho privado. Fotocopiar. Mejor imprimir. ¿Ah? Imprimir. Sí, lo voy a imprimir. ¿De cuántas hojas es? Perdón, solo imprimir, solo Ya las que pasaron para todos los grados. solo imprimir las que para el personal. Muy bien, las relaciones entre particulares. Un ejemplo de una relación entre Integrar particulares. la meta. Contratos, Página 27. sociedad. Vamos a tomar estos dos ejemplos. ¿Para qué se crea una sociedad? Para lucrar. Es el lucro. Dinero, manifestación de ingresos. Esa sociedad tiene que pagar las deudas que no tiene que pagar impuestos. Para iniciar jóvenes, antes de inscribirse como sociedad, ya tiene que inscribirse. Y si no tienen ni y pueden rechazar la inscripción de la sociedad, pero ya tienen. Porque lo primero es, ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes que el registro mercantil, antes de inscribir una sociedad, determina un mínimo? Porque la sociedad va a lucrar. No hay una sola sociedad anónima, jóvenes, que se cree con ánimo de beneficio social. Entonces no es sociedad anónima. Los jóvenes, las sociedades. Son 280 páginas. Todos los comerciantes. Imprimir las primeras, sí. Por lo tanto, O todos las los primeras comerciantes 60. pero no Porque ya son a todos. 20 centavos. Porque los profesionales no somos comerciantes según el Código de Comercio, pero somos contribuyentes. En relación a los contratos. 56 ¿Qué tipo de pesos. contratos? Está bien. 200. 60. Compraventa. Es una compraventa. ¿Pero de qué? Bueno, de un bien inmueble. Lenguaje jurídico. ¿Qué del libro va a sacar? ¿Qué es una compraventa de bien inmueble? Muy bien, un negocio jurídico, pero ese negocio jurídico, ¿cuáles son las características? La libertad entre comprador y vendedor y el intercambio, al final uno recibe dinero y el otro entrega. Pero uno recibe dinero. Uno recibe dinero. Exacto, y el otro entrega la. El otro entrega. La En este caso, la propiedad. Pero si fuera una computadora, aquí. Uno entrega un bien que el otro entrega un dinero. Y el que entrega el dinero, entonces es el contribuyente y va. Pues, pero cuando usted fue, hizo el negocio,
propiedad, su objetivo no era pagar impuestos. Su objetivo era tener una casa, un apartamento, un terreno, un mausoleo, lo que sea. Pero era una propiedad. No era pagar impuestos. Sin embargo, esta relación que hay entre estas dos personas dio como resultado que alguien tenía que pagar. Y pues a veces los dos tienen que pagar impuestos porque si hay ganancia en la venta de activos, pues pagar el que vendió. O sea, jóvenes que el derecho financiero se relaciona con el derecho privado, todas las áreas del derecho privado, porque jóvenes, derecho notariado. Ustedes todavía van bien, ustedes ya. Es una alta legalización de fe. Bien. ¿Y cómo nosotros le damos esa legalidad a esta firmita que se nos titularnos, después nosotros sean notarios? ¿Nos sirve solamente así o tenemos que ¿Qué página va la lista? llevar a cabo los pasos? ¿Qué son timbres? Impuestos, jóvenes. Impuestos, cuando usted fue a pedir que le legalizaran su firma, era porque se la estaban pidiendo en algún lugar, no le iba a servir, no era que usted quisiera pagar los impuestos. Sin embargo, el notario, cuando le cobra a usted por la legalización de firma, ya le está cobrando. Eso es usted está pagando. Jóvenes, es privado, es único, el notariado es privado. Cuando ustedes están en el notariado y cuando ustedes sigan avanzando en el notariado, se van a dar cuenta que todo tiene que ver con el notario. Porque el papel protocolo que es un impuesto político. Los jóvenes no se escapan nada. Incluso algo tan sencillo en el ámbito tributario, que no es el ámbito personal, como el matrimonio, entonces, jóvenes, esta es la relación que hay entre el derecho privado y el derecho financiero. Ven ustedes que todos los actos privados, aunque no sea ese fin, aquí hay escritores, aunque no sea ese fin el objetivo, tienen como consecuencia para validar esos actos muchas veces el problema. Entonces, la relación es con todo, todas las áreas del derecho, que más que todo son publicativos, estrechos. No podemos separar el derecho financiero de todas las demás áreas del derecho. Incluso el derecho laboral, porque si el trabajador gana más de 5,000 quetzales, tiene que pagar impuestos sobre la renta y el patrón no tiene que encargarse de retenérselo y pagar. O sea, jóvenes, la relación con todos. Y si ustedes se quedan un instante más allá, van a darse cuenta que también, como las áreas del derecho, tienen relación con el derecho. ¿Quedó claro? Bueno, pero ya pasamos de este punto y vamos a analizar la división del financiero. Jóvenes, para efecto de estudio y del análisis que han hecho los estudiosos del derecho financiero, esta área del derecho se divide en 4 grupos que son el derecho presupuestario, el patrimonial del Estado, el tributario y el monetario. Vamos a empezar con el derecho presupuestario. Y para poder hablar un poco del derecho presupuestario, ¿sí, cómo no? Disculpe, esa división que son. División, ¿en qué áreas se divide a su vez el derecho financiero? O sea, el derecho financiero es lo macro y estas otras áreas del derecho son lo micro dentro de un estudio de derecho financiero. Según Fernando Sáenz de Bujanda, jóvenes, que es uno de los más grandes estudiosos del derecho financiero y del derecho tributario, dice él que el derecho presupuestario es la rama del derecho financiero. O sea, él ahí nos está diciendo que el derecho financiero es lo más y el derecho presupuestario lo menos. Integrada por el conjunto de normas de Guatemala, sería la ley orgánica del presupuesto, la ley del presupuesto, el reglamento de la ley del presupuesto.
y principios, todos los principios del presupuesto jóvenes, como la unidad, el presupuesto tiene que ser único, que determina, dice el maestro, el régimen jurídico temporal. Y esta parte de la definición del maestro es importante, porque el presupuesto es temporal. ¿Qué tiempo dura un presupuesto? El presupuesto del Estado de Guatemala dura un año. O sea, su tiempo de aplicación es El 47. surge todos los primeros de enero y termina los primeros. Y por eso dice el maestro, porque esto no es solamente aquí en Guatemala, no solamente aquí en Guatemala, sino que a nivel internacional, los presupuestos duran un año. Hay países en donde duran 6 meses, pero lo menos aconsejable, y hay otros que pueden durar 2 años. Pero más de 2 años no puede durar un presupuesto porque no sería eficaz el presupuesto que tenga tanto tiempo de duración. Dice el maestro Saida Bucanda que es temporal de gestión, se va a gestionar el presupuesto y tenemos un año para gestionarlo. ¿Qué pasa en Guatemala, jóvenes? Cuando ese año está terminando, estamos por el presupuesto. La mayoría de las instituciones se dedican a gastar. ¿Por qué? Porque no se han gastado el dinero durante el transcurso del año, tienen que ejecutar el presupuesto. Porque si no ejecutan el presupuesto, para el año siguiente les van a dar dinero. Pues, porque la dirección técnica del presupuesto, jóvenes, analiza la ejecución. No, la Universidad de San Carlos no ejecutó. Ejecutó el 50%, no le podemos dar. Entonces, lo que nos está pidiendo porque no es capaz de ejecutar. Jóvenes, de ahí que esa ejecución, esa gestión sea tan importante y tan necesaria. También dice el maestro, empleo y contabilidad de los caudales derivados de la aplicación de recursos que alimentan el tesoro público. O sea, esa contabilidad del Estado nos ha quedado bastante en deuda porque vemos hoy todo lo que ha sucedido, cómo el dinero se ha ido a lugares que no se pueden hacer. Comprende, dice el maestro Fernando Sáenz de Bucanda, la gestión, empleo y contabilidad de los ingresos públicos, que va a la contabilidad del Estado. El régimen jurídico de los gastos públicos, ¿cómo se va a gastar ese dinero? ¿Va a ser efectivo el gasto? ¿Va a ser un gasto de calidad? ¿O va a ser un gasto? ¿Qué es lo que nos ha sucedido a nosotros durante los últimos gobiernos? También continúa manifestando el maestro que es el régimen jurídico del tesoro público, porque es el dinero del Estado, el tesoro público, porque es el tesoro de la sociedad en sí. Y la conformación, dice, de la institución presupuestaria, porque el presupuesto es una institución. El presupuesto es una institución estatal por medio de la cual el Estado va a obtener los ingresos y va a distribuir esos ingresos para, entre comillas, el bien de la población. Entonces, jóvenes, la definición del maestro de Bucanda es muy interesante y además es muy complejo. El derecho presupuestario tiene un contenido y ese contenido, jóvenes, es principalmente la ley orgánica. La ley del presupuesto que se modifica todos los años, todos tenemos los principios constitucionales del derecho presupuestario y también, jóvenes, el reglamento de la ley del presupuesto. O sea, todo lo que tiene relación con el ámbito presupuestario es el contenido del derecho presupuestario. Recordemos, jóvenes, que en Guatemala el derecho presupuestario no ha sido desarrollado, porque es parte del derecho financiero. Entonces se ve como una parte nada más, no como en su conjunto, y analizando el derecho financiero en profundidad. Es una parte nada más del derecho financiero. Después tenemos el derecho monetario. ¿Qué es la moneda, jóvenes? ¿Qué es la moneda? Medio de intercambio de divisas. Para
qué sirve la moneda? Es un medio de intercambio. Pero jóvenes, la moneda existió siempre. Porque desde que la sociedad se empezó a conformar, necesitó de alguna manera llevar a cabo ese intercambio. Recordemos que durante la época del trueque, que fueron muchísimos años, el hombre se encargó de dar y recibir. Y ahí pues quedaba libre albedrío si le parecía lo que iba a recibir por lo que iba a dar. Pero de alguna manera se trató de encontrar una forma de darle ese valor a lo que alguien iba a dar, porque no siempre podían dar lo mismo. Por ejemplo, jóvenes, era más fácil en la antigüedad, cuando había menos personas, que ustedes dieran una gallina y le dieran un pavo, por decirles algo. Más o menos eran 2 aves, por estilo. Pero conforme el hombre fue avanzando en el desarrollo, se fue convirtiendo en algo más complejo. Se empezó a buscar cómo podía, de alguna manera, crear una figura que le sirviera para ese intercambio. Entonces empezó primero a ver los metales preciosos. Los metales fueron lo que me llamó la atención, pero tuvo sus temporadas. Vino una época que fue el whisky, encontró cosas como las conchas, pero el ser humano no encontraba cómo poder identificar eso que iba a entregar a cambio de un bien. Porque recordemos, jóvenes, que entre seres humanos no solamente se intercambian de bienes, y ahí viene la complementariedad de los bienes. Porque en las relaciones humanas hay intercambio también de servicios. Por ejemplo, la salud. Desde que la humanidad existe, el ser humano empezó a tener relaciones, se enfermaron. Eso no se podía evitar. De alguna manera encontró que podía tener más conocimiento para poder encontrar un poco de dar un poco de salud, darle alguna respuesta a sus males. Entonces ahí hizo eso. El servicio, por ejemplo, jóvenes, el derecho, la procuración, existió siempre. Siempre existió. ¿Quién procurara por otros? ¿Quién defendiera a otros? ¿Quién hablara por otros? También es un servicio. La edificación de viviendas, la edificación de carreteras, servicios. Entonces, jóvenes, de alguna manera, no me podían dar a mí, por ejemplo, en una defensa de una persona ahí. Podía pedirlo más. Entonces, de alguna manera, tenían que darle un valor para poderse. Y jóvenes, pues, se fueron dando tumbos, por decir algo, en la humanidad, en tratar de encontrar algo que representara eso que se iba a intercambiar por un bien. Por ahí estaban jóvenes cuando se crearon los primeros bancos, que bien ya encontraron donde alguien representar y a la vez respondiera. Por eso ese valor, porque al final, jóvenes, el comercio es un valor. El valor que le dan a lo que va a recibir o el valor que le da a lo que les van a dar en relación de servicio o bienes. Pero jóvenes, pues como eran los primeros inicios, vieron una forma de poder de alguna manera tratar de, podríamos decir, es una mala educación social. Y los bancos empezaron entonces a tener dinero. El dinero ocioso no sirve para nada y el problema, jóvenes, fue prestar y no fue devuelto ese dinero porque se lo prestaron al mismo Estado o
o lo prestaron a la compañía de Indias de fracasaron. Fracasó entonces el Banco de Ankara. Pero dejó lecciones importantes. Primero, que se podía crear dinero. Eso es importante porque no lo sabían. Antes ¿Se podía crear qué? el Banco de Ankara se podía crear dinero. ¿Cómo se iba a representar ese dinero? Por medio del oro a nivel mundial, aunque ahora ya hay otras formas de representar el dinero, que son las monedas bonitas, monedas que no es solamente esta, pero no tienen la misma relevancia tal vez que el oro. Jóvenes, dentro de las lecciones que quedaron fue que primero se podía evitar que el dinero sea una de las principales fuentes de turbulencia económica. ¿Por qué? Porque había un control. Porque el dinero tiene que estar controlado. Porque proporciona un marco estable para la economía, porque ya se sabía cuánto había. Y no se le podía dar otro valor. Y si se le cambiaba el valor, eso era institucional. No era a la decisión individual de las personas. ¿Y por qué contribuía a comenzar los ciclos económicos? De alguna manera, jóvenes, cuando nosotros vemos en las noticias del Banco de Guatemala, cuando nosotros leemos en las noticias que el Banco de Guatemala retiró dólares, y el Banco de Guatemala, ¿por qué creen ustedes que el Banco de Guatemala retira dólares? Por la economía, a veces hay necesidad de retirar dinero, a veces hay que inyectar dinero para regular, porque si no la inflación puede afectar a la población. Para estabilizar la economía del Banco de Guatemala. Por favor, jóvenes, su constitución, así, artículo 132. me perdí. ¿Lo que se dio? 132. Por favor, artículo 132. Moneda. La moneda. Lean el 132 de ustedes. Artículo 132, moneda. Es potestad exclusiva del Estado emitir y regular la moneda, así como formular y realizar las políticas que tengan a crear y mantener condiciones cambiarias beneficios favorables al desarrollo ordenado de la economía nacional. Las actividades monetarias, bancarias y financieras estarán organizadas bajo el sistema de banca central, el cual ejerce vigilancia sobre todo lo relativo a la circulación de dinero y a la deuda pública. Dirigirá este sistema la Junta Monetaria, de la que depende el Banco de Guatemala, entidad autónoma con patrimonio propio, que se regirá por su ley orgánica y la ley monetaria. La Junta Monetaria se integra por los siguientes miembros. Será el presidente, quien también lo será del Banco de Guatemala, nombrado por el presidente de la República por un periodo establecido en la ley. B. Los ministros de Finanzas Públicas, Economía, Agricultura, Ganadería y Alimentación. C. Un miembro electo por el Congreso de la República. D. Un miembro electo por las asociaciones empresariales de comercio, industria y agricultura. E. Un miembro electo por los presidentes de los consejos de administración o juntas directivas de los bancos privados nacionales. Y F. Un miembro electo por el Consejo Superior de las Universidades San Carlos de Guatemala. Estos tres últimos miembros durarán en sus funciones un año. Todos los miembros de la Junta Monetaria tendrán suplentes, salvo el presidente, a quien lo sustituye el vicepresidente y los ministros de Estado, que serán sustituidos por su respectivo viceministro. El vicepresidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala, que también será nombrado por el presidente de la República, podrá concurrir a las sesiones de la Junta Monetaria, juntamente con el presidente.
con voz pero sin voz, excepto cuando sustituye al presidente en sus funciones, en cuyo caso sí tendrá voz. El presidente, el vicepresidente y los designados por el Consejo Superior Universitario y por el Congreso de la República deberán ser personas de reconocida honorabilidad y de notoria preparación y competencia en materia económica y financiera. Los actos y decisiones de la Junta Monetaria están sujetos a los recursos administrativos y al de lo contencioso administrativo y de casación. Jóvenes, por favor, tienen todos 3 minutos para analizar este artículo de la Constitución y vamos a abrir un debate. ¿Qué les pareció a cada uno de ustedes más importante? Vamos a desmenuzar el artículo 132. Usted no vio el robo perfecto, la película del robo perfecto. ¿Vos lo ves? Pero es que hay varias. La de las que trabajaban en el Ministerio de Finanzas, donde hacían el dinero y tenían que, ellas trabajaban. Había una que era encargada de llevar el dinero que ya no servía para destruirlo. Entonces, Esa no me gusta. no. ¿Pero qué es película de Olga? Ay, tenía años esa película. Solo el plan perfecto. ¿Mm? El plan perfecto, donde roban el dinero. Ajá. Pero Y dice dice, el banco, ya de último dice el banco, tiene que negar el banco que no fue un robo, que no había pasado nada porque tenían unas cláusulas de que era el banco más seguro. algo así.
Probablemente la representación. Levántese, por favor. Probablemente desconoce cómo son electos cada miembro del que participará en la Junta Monetaria. Interesante, ¿verdad? ¿Qué cree usted que ha sucedido con esta forma de elegir a los participantes de la Junta Monetaria? Creo que ha desenvuelto mucho una. Da lugar mucho a la corrupción, porque por ejemplo la universidad siempre he creído que no debería tener tanto poder dentro del Estado. Considero que se vuelve objeto de persecución para muchos universitarios. Ahora usted pregúntele, usted decía cuál de sus compañeros, pregúntele qué fue lo que le pareció. Usted decía. ¿La compañera Inés? ¿Qué fue lo que le pareció más importante de la lectura de la artículo? No, su propia ley monetaria. Yo no sabía. ¿Qué fue la compañera que sí? La de. Levántese, por Esa favor. también la regalaron. ¿Por qué no la piden? Esa no la piden. Tengan pueblo siempre. ¿Cuándo vendrá? Bien, pues, traten de, o sea, es muy rico el artículo, tiene mucho. Por eso tuvieron que leerlo. Ustedes ya están en el segundo semestre, ¿verdad? Que ya no sería de entenderlo, sino que ustedes ya saben de qué se trata. Por favor, necesito que sean más proactivos porque para ustedes son finales, de poco van a estar por allá contestando cualquier cosa que les pregunten. Tienen que prepararse para con un lenguaje jurídico. A mí me parece muy interesante porque en lo personal yo no sabía que contaba con una ley, su propia ley orgánica y su propia ley monetaria. Hablábamos del dinero, recordemos que estamos hablando del derecho monetario y vemos de dónde surge. Recuérdense que dentro de las relaciones que vimos fue el derecho financiero con el derecho constitucional. Y en la misma Constitución establece todo esto, que en realidad tiene muchas más variables en ese artículo. Continuemos. Pregúntenle usted a cualquiera de sus compañeros. La compañera que está adelante, el de lentes. ¿El de lentes? ¿El de lentes dice? No sé cómo. No sé cómo. Ya sé. En cuanto a este artículo, a mí me parece interesante. Esto también de las personas que están designadas dentro de la Junta menciona que deben ser personas de reconocida honorabilidad y de notoria preparación y competencia en la materia económica y financiera. Sin embargo, yo considero que hay mucho obscurantismo alrededor de toda esta Junta económica, porque sinceramente yo no la conocía y me imagino que algunos cuantos de ellos no la conocen. Al menos por parte de la universidad debería, al menos el Consejo Universitario, de darnos a conocer y promover que todos los investigadores los conozcan. Exactamente, quiénes se decide que sean los mejores representantes. ¿Sí? No son todas, no son caballeros. Es que esto es un intercambio de ideas. A la compañera que está frente del derecho de ver. Solo mi chichero. Yo estaba viendo que me llama mucho la atención que dice que el vicepresidente de la Junta Monetaria del Banco de Guatemala también va a ser nombrado por el presidente de la República, pero no tiene ni voz ni voto. Interesante, ¿verdad? Porque puede opinar, pero no puede. Excepto hasta cuando se constituya presidente. Pues si no, miren lo que acaba de pasar con el Congreso, ¿verdad? Ahí está. ¿Cuáles quiere hablar?
TikTok. Ya la sacaron en TikTok que se sabe caminar. Esto como que quiere decir que los actos y decisiones de la Junta Monetaria están sujetos a los recursos administrativos y al del contencioso administrativo de casación. Que solo los de la administración los puede. ¿Quiere decir esto? Los actos y decisiones de la Junta Monetaria están sujetos a el último párrafo. Con la finalidad de garantizar la estabilidad monetaria cambiaria y precisa del país, la Junta Monetaria no podrá autorizar que el Banco de Guatemala otorgue financiamiento directo o indirecto, garantía o aval al Estado, a las entidades centralizadas o autónomas y a las entidades privadas no bancarias. En ese mismo fin, el Banco de Guatemala no podrá adquirir los valores que se mantiene de recursos administrativos en el mercado primario dichas entidades. Es contencioso administrativo. Es una ley, la ley de lo contencioso administrativo. De catástrofes o desastres públicos, siempre y cuando el mismo sea aprobado por las 2/3 partes del número total de diputados que integran el Congreso, a solicitud del presidente de la República. La Superintendencia de Bancos, organizada conforme a la ley, es el órgano que ejercerá la vigilancia e inspección de bancos, instituciones de crédito, empresas financieras, entidades afianzadoras de seguros y las demás que la ley dispone. 3 minutos para analizar el artículo. De lo poco que se habla del contencioso administrativo, para mí personalmente es uno de los procesos donde más se recauda dinero de parte de las municipalidades y de las personas que odian pagando ya sea de PUSI o los cumplimientos de las áreas, muchas cantidades muy grandes donde llegan los funciones que le dan un poco más de énfasis de la ley también. Hay mucho dinero en las municipalidades, bueno, las municipalidades mismo hacen los congresos y las demasiado dinero. Muchas gracias. La pregunta que me surge es, ¿por qué no mencionan o hacen alusión a la Contraloría General de Cuentas? Es una entidad descentralizada, es la principal en la municipalidad. Debería tener por lo menos a alguien que pudiera darles una asesora y darle a esta persona. Esas dos cuestiones que deberían estar ahí. Muy bien, te agradezco mucho, aunque ya pasamos por el artículo 132, ese artículo tiene mucho. ¿Sí? El artículo 133, en este sentido, se debe la Junta Monetaria maneja la política crediticia, monetaria y cambiaria, ¿verdad? Porque de eso depende de nuestra vida económica. Entonces, si analizamos nosotros a nivel de eso, tiene que esa Junta Monetaria debe estar integrada por profesionales con amplia experiencia, porque si no, ahí sí que prácticamente, ahí sí que en palabras corrientes tronaría el país. Vemos casos como Venezuela, vemos los casos donde las políticas cambiarias monetarias crediticias no se han realizado de una manera. Entonces, eso sube la inflación, la hiperinflación, por ejemplo. Entonces, es importante esto. Además, ¿verdad? Ese sistema de banca central es importante, porque no cualquier banco va a emitir monedas. Es importante relacionando eso con lo anterior. ¿Por qué? Si
harían esto, utilizarían eso para sus fines privados, ¿verdad? Y como dice la Constitución, ¿verdad? Que el bien general predomina sobre el particular. No, pero párese. Levántese, por favor. Levántese. Bueno. Bueno, conformidad con eso, también como dicen los principios, ¿verdad? Dentro de los bancos, ellos manejan mucho. Incluso este año una nueva política de la Junta Monetaria fue, lo hizo en su resolución en 2022 y entra a partir del 1 de enero de 2024. Es porque los bancos pues tenían un nivel alto de mora. Entonces vinieron a regular ahorita todos los jugadores crediticios, a reestructurar para que las clientes, por ejemplo, que eran AA, ahora van a ser una A y así sucesivamente. Porque por ejemplo, las personas tenían un crédito en un banco, tenían otro crédito en otro banco. Entonces, como decía el compañero, es una medida de regulación para que no se salga de control. La relación que tienen directamente con el Congreso. Se efectúa en el caso de catástrofes o desastres públicos o desastres. No hay una regulación establecida. Entonces es como darle libertad, mayormente el Congreso está conformado por el Partido Socialista. Entonces, a la hora que y aquí solo dice que se puede dar por 2/3 partes de uno. Y la Junta Monetaria está conformada siempre por los mismos, entonces es como, no hay como ese sobrepeso. Ese equilibrio. Bueno, vamos a preguntar la compañera que está con lentes. No se escucha. ¿A quién de sus compañeros le va a preguntar? ¿De qué color tiene la foto? Sí, a mí me parece interesante lo que dice que la política monetaria ¿verdad? Por el fortalecimiento de la obra nacional para garantizar la estabilidad monetaria. Pero creo que el país depende mucho de las remesas. Entonces, ¿cómo la Junta Monetaria vela por todo eso si dependemos de estos ciudadanos guatemaltecos que están en el extranjero? Tienen ellos su control de eso. Tienen el control de las remesas. ¿A quién de sus compañeros le va a preguntar? La cuenta Jóvenes, ustedes están casi con ustedes. Ahí están levantando la mano. ¿Quién? Ellos tienen que llevar un control en cuanto a la forma en la que, eso es lo que ocurre, en la forma en la que deben regirse los bancos
otros intereses, o sea, que se especifiquen en eso. O sea, no hay un control. Ajá, no hay un control específico. Hay una ley que está ingresada desde hace muchos años, a la cual pues el CACIF ha sido uno de los que ha intervenido para que esta no evolucione porque no les conviene. Entonces dice, porque si acá lo establece, no se lleva a cabo. Eso se llama inconstitucionalidad por omisión, porque hay inconstitucionalidad por acción, inconstitucionalidad por omisión. Si ustedes leen la Constitución Política de la República, van a encontrar, en este caso, que hay muchas omisiones constitucionales. Y de ahí hay una no violación, pero es una transgresión a la Constitución al no cumplir el Congreso con el mandato constitucional. ¿Por qué tratamos de hacer este ejercicio de la lectura de estos dos artículos? Jóvenes, porque derivado de todo lo que ustedes en la historia se crearon los bancos centrales. Anteriormente, cuando estuvo en Ámsterdam, no había bancos. Se vio la necesidad de la creación de bancos centrales precisamente para que cumplieran con los objetivos que establecen estos documentos internacionales. Y de alguna manera tuviera un banco que no solamente controlara la política monetaria, sino que también coadyuvara a el mejor hacer de la política monetaria del país. Guatemala adoptó también el sistema de banca central. Y por eso en la misma Constitución se estableció que debía existir un banco central en Guatemala, hasta el Banco de Guatemala, como existen en otros países bancos centrales. Y las funciones están definidas en la Constitución. Fíjense, jóvenes, en el artículo 133 hay un punto muy interesante, que de verdad los ministros de Finanzas y de Economía deberían ser un poco tóxicos. ¿Por qué? Porque si ustedes leen bien este artículo, dice que se prohíbe que el Banco de Guatemala le preste. Y es muy interesante porque el ministro de Finanzas, que ahorita se está pasando, había muchos problemas económicos siempre en este país, entonces a ese le ocurrió la fabulosa idea de que tomar dinero del banco. O sea, que Banco de Guatemala le prestara al Estado para poder el Estado salir adelante. No, otro punto relevante, jóvenes, y que les dejo a ustedes en el tintero, es la inconstitucionalidad política. Pueden ver ustedes que en esta ley, estos dos artículos, encontramos varias deficiencias de los que no ha cumplido el Congreso de la República al desarrollar la Constitución, porque esta Constitución va a tener que ser desarrollada. ¿Y cómo es desarrollada? Por medio de sí, jóvenes, que hasta acá nos quedamos el día de hoy. ¿No? ¿No te va a quedar? ¿No? No, es como es todo tengo ¿No querés? Ya no salió por la frente. Sí. Pero es que ya en la salida se llena mucho. ¿Cómo puede? Querían que esperáramos 15 minutos para que se terminaran de asar. No, esperaste. No, me fui. No me
quedé con el antojo. Solo Vaya. la otra tortas y manía. ¿Qué antojo? ¿Qué antojo? ¿Cuánto vale? 6 en bolsitas, 5 a la manía, no sé. No pregunto. Creo que 5 tal vez. Se va a asustar la Dorian que no agarra su teléfono. ¿La Dorian a dónde se va? ¿La Dorian? Ajá. ¿Al baño? Yo no entro al baño de aquí, yo me voy a... Es que se llena al mucho. edificio de bienestar. Siempre está vacío. ¿El S4 también? No, Vale la bolsa de ahí. Así. Yo creo que sí. ¿Qué le amo? ¿De la picante o con sal? ¿De la dulce? Y me va a gastar el dinero que me dio. ¿Quién es mi jefe? Me pinta y todo eso está ganando que yo así, como que me importa. Soy el otro en bolsa. Y una de agua. 2 pasados también. Hay una de dulces y otra de agua. ¿De 5 de 10? ¿Las hagas con cáscara o sin cáscara? Con cáscara. No se las comerían. ¿Le pongo salsa de pasaba? Por favor. Le compré una grandota así, el mismo día me lo terminé. Yo sí soy muy poca para las manías, no soy más para los elotes. Apenas entré al salón con el ¿De la gran? ¿De cuál? ¿Cuántas? Aquí son 2 elotes, por favor. ¿Y las habas yo no? Yo no sabía. Ah, no pediste habas. Recordaba que sí. No, pero lo... Siempre son más ricos en bolsa. Pero los hacen así solo con limón, ¿no? De hecho, pues fíjate que hasta consomé. Sí, nada, no limón, solo pepita. Sí, así le sigue. Aquí queremos 2. Solo pepita. Ya, 5 de 10. ¿Sal, pepita y limón? No. Allá estaba y cocido. Sí. Yo me fui a México el fin de semana pasado. ¿De verdad? Para eso. Rico. ¿Y es bonito? Ven. Un cocido amarillo. Es como un pato. Sí. Sus cositas bonitas. Lugares bien. ¿También querías asado o bolsita? Tambor. Vale, aquí cóbrame esta y una de las. ¿El quetzal? Que me haga favor. Pero no tiene quetzal. ¿Qué le ponga el elote, señor? ¿Qué tiene? No tiene. No, ¿Sal, pepita, consomé picante? Todo sin menos picante, por favor. ¿Quieren otro asado aquí? Él también queremos el cocido. Cocido también está. ¿Sal, pepita, consomé picante? Sí, poco consomé y sin picante. Pero igual te da 100.
cobramos un asado. Un asado. Tiene el quetzal, disculpe, que no tenemos nada con él. Ya te lo dije. Aquí hay uno. Aquí está. Bueno, está bien. ¿Qué leamos? Se la van a hacer. Bueno, ¿qué leamos? ¿Qué cuesta la fruta? A 6. Bueno, bueno. ¿Tal Pepita con su? Pues nada, enséñame bien esto. El bienestar. Te debo un quetzal. Pensé que iba a terminar a las 6:30. ¿Y qué no terminamos? Como a las 6:40. Ya la mía que termina. Ahorita que nos toca filo. Ah. ¿Sí o? Yo creo que mañana nos toca con alegría otra vez. Ahorita que estoy hablando con Dorian para ver si nos repartían un curso por cada quien y que hicieran su cuestionario. Solo me reenvían los libros porque no los tengo. Contar cuántos somos y dos personas cada curso. Y sacar el cuestionario. Y hay que ver con la habilidad que le diga si no van a cambiar. Se va a ir. Pero la verdad es que... ¿Allá están? Los videos que compartieron de ellos, no lo he visto. Busquen, pongan estos tutoriales y aparece un grupo que prepara para privado. ¿En la fan? Ajá. Está muy bueno. Me digo, cuídelo y yo se lo andaba cuidando. Ah, ok.